Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte de Introducción a la Vida Académica. Estamos dentro del módulo 3, porque el hombre precisa la formación integral. En esta tercera parte del módulo 3, ya habiendo hecho una breve introducción antropológica de la mano del texto de Bogensky, habiendo estudiado los grados de vida y habiendo situado al hombre en ese tercer nivel de vida, que es la vida racional, la vida espiritual, podemos pasar a las capacidades que se siguen de ese principio espiritual que tiene el hombre, es decir, de todas esas capacidades que se abren porque tenemos este determinado tipo de alma espiritual. Esas capacidades vamos a ver que van a ser las dos grandes ventanas al ser, o sea, los dos modos que podemos desarrollar para abrirnos a lo real. Vamos a abrirnos a lo real, conociendo lo real, y vamos a abrirnos a lo real, queriendo lo real, a partir de la dimensión apetitiva, ¿no? Y eso lo vamos a hacer tanto en un nivel sensible, porque tenemos nuestra corporeidad, pero también en un nivel espiritual, porque justamente tenemos este principio de vida que nos permite elevarnos en términos de inmanencia. Entonces, con respecto al conocimiento, vamos a estudiar los sentidos como el primer nivel de conocimiento, los sentidos internos como un segundo nivel de conocimiento y la inteligencia ya como el nivel de conocimiento superior abstracto. En el plano tendencial, en el plano apetitivo, en la apertura del ser a partir del querer, vamos a ver los apetitos sensibles y la voluntad libre. Los apetitos sensibles como ese nivel primario instintivo y la voluntad libre como un segundo nivel. En cada caso vamos a estudiar los objetos de estas potencias. ¿Para qué? Para ir intentando pintar el cuadro de todo lo que involucra ser un ser humano y entender entonces más profundamente qué significa para nosotros buscar la verdad, por qué queremos buscar la verdad y en qué medida esa búsqueda de la verdad contribuye a la formación integral que buscamos en la universidad. Vamos entonces. Vamos a ver la dimensión del conocimiento. Y en esta dimensión del conocimiento vamos a centrarnos particularmente en las potencias cognoscitivas, es decir, en esas capacidades que tenemos para conocer distintos aspectos de la realidad. Nuestra pregunta o punto de partida va a ser esto: ¿cómo se da el conocimiento en el hombre? ¿Cómo es que llegamos a conocer las cosas? Y llegamos en dos momentos. Primero, a través del conocimiento sensible, con nuestros sentidos, esas van a ser las potencias, y luego a través del conocimiento intelectual, con nuestra inteligencia, que va a ser la segunda potencia. Entonces, las primeras potencias o capacidades que vamos a estudiar son las potencias corporales, esas que nos permiten conocer el aspecto sensible del mundo, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, oír y gustar. Este tipo de conocimiento, que llamamos conocimiento sensible, es muy parecido al conocimiento que tienen los animales. Si nos ponemos a evaluar el nivel de vida sensible, nos vamos a encontrar con que los animales tienen varias potencias corporales en común con nosotros, ¿no? Por ejemplo, los leones también ven con su vista, que está basada en sus ojos, como nosotros, ¿no? Pero ahora vamos a hacer zoom, a acercarnos al proceso de conocimiento para ver como en cámara lenta lo que sucede cuando conocemos la realidad. Cuando conocemos, entonces lo primero que hacemos es relacionarnos con las cosas a partir de nuestros sentidos externos, que son la vista, el olfato, el tacto, el oído, etc. Si estos son los sentidos que vamos a llamar externos. Son como los canales por los que la cosa se hace presente en nosotros. Vamos a imaginarlos como tubos, como caños. Ahora bien, cada sentido va a captar las cualidades sensibles propias. ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos sentidos son capaces de captar cada uno una cualidad de lo real, que cada aspecto de la realidad va a llegar a nosotros por un tubito diferente. Por ejemplo, el sentido de la vista va a captar el color, por un tubito va a entrar el color
y por otro el sonido, y por otro el gusto, ¿sí? La cualidad sensible propia que va a captar el oído es el sonido. La cualidad sensible propia que va a captar el olfato es el olor. Estas son las cualidades sensibles propias. Y luego están las cualidades sensibles no propias, las que son comunes, que son aquellas que requieren el trabajo coordinado de varios sentidos, como por ejemplo la cualidad del movimiento. El movimiento se capta con varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, vemos la figura de la cosa alejarse, ¿no? El auto que se va haciendo cada vez más chiquito y escuchamos cada vez más bajito ese ruido y todo eso nos transmite el movimiento. Esto los que estudian música cinematográfica lo sabrán muy bien. Pero claro, al entrar las cualidades sensibles propias, cada una por un canal distinto, el objeto nos llega fragmentado, ¿no? El objeto que era uno con todas esas cualidades, en la realidad nos llega a nosotros fragmentado. Por un lado nos llega el color, por otro lado nos llega el sonido, por otro lado nos llegan las texturas. Entonces aparece el segundo grupo de potencias sensibles que complementan el trabajo de los sentidos externos. Estas potencias se llaman sentidos internos. ¿Por qué internos? Porque no se relacionan directamente con la realidad externa material, sino con todo ese material, con todas esas sensaciones que llegan por los tubitos de los sentidos externos. Así vemos las 5 canillas acá que traen la información sensible de los sentidos externos. ¿Cómo se llaman los sentidos internos? Son el sentido común, la imaginación, la memoria y la estimativa, que en los hombres va a tener una función mucho más importante y que entonces va a hacer que su nombre sea otro y se va a llamar cogitativa. Vamos con el sentido común. ¿Qué hace el sentido común? Es la potencia que advierte que los sentidos externos están conociendo algo. Se da cuenta de que hay algo que está siendo conocido. Y es el que se encarga de unificar las sensaciones que vamos recibiendo por los canales de los sentidos, ¿sí? Entonces, el sentido común es el que recompone la unidad del objeto. El objeto que había entrado en nosotros por canales diferentes vuelve a unificarse como un rompecabezas, ¿sí? Y la imaginación, el segundo sentido interno, va a recibir, ¿sí?, esta huella de la síntesis que forma el sentido común y va a conformar una imagen del objeto, que es parecida a una foto, pero que es más que una foto, porque la foto solo es visual. La imaginación, en cambio, forma una imagen que comprende todas las características sensibles de la cosa, todo lo captado. Y también es capaz de combinar, la imaginación, esas imágenes formando nuevas, ¿sí? No solamente es capaz de, a partir de la síntesis del sentido común, formar una imagen multisensorial, sino que además es capaz la imaginación de combinar imágenes, entonces es capaz de formar imágenes nuevas. Vamos a verlo en un ejemplo. La imagen interior que tenemos del chocolate no es solamente visual, también nos habla de su olor, de su sabor, de su textura, de todo esto. La imagen engloba todo, no solamente la forma o el color marrón como las fotos. Y también puedo combinar varias imágenes, como vemos acá, por ejemplo, mezclando la imagen del arco iris con la del caballo o el cuerno con el caballo, y así obtenemos un pony o un unicornio, ¿no? Que en la realidad no existe, solo existe en la medida en que nosotros combinamos estos elementos sensibles. Y luego, nuestro tercer sentido interno es la memoria, que nos permite identificar como pasadas algunas imágenes. O sea, la memoria lleva un registro que nos permite decir, esto yo ya lo viví, esto lo identifico como pasado. Y finalmente tenemos el cuarto sentido interno, que se llama estimativa en los animales y cogitativa en el ser humano. Vamos a ver primero cómo funcionan los animales. La estimativa es la encargada de identificar valores y disvalores a nivel sensible. Esto quiere decir que la cogitativa
advierte, ¿sí?, desde el punto de vista sensible qué es bueno y qué es malo para mí. Por eso, las ovejas, gracias a la cogitativa, cuando ven al lobo, inmediatamente lo identifican como un disvalor, entonces huyen, ¿sí? Es un poco una inteligencia práctica que capta esto que es bueno o malo para mí en el nivel sensible. En el hombre, la cogitativa tiene una función más compleja, porque el conocimiento humano no se termina en el plano sensible como el conocimiento de los animales, sino que continúa, se abre al plano intelectual. Entonces la cogitativa, que es el último escalón, actúa como un puente entre los sentidos y la inteligencia. Es la encargada de comunicarle a la inteligencia todo el material sensible, ¿sí?, que los sentidos externos e internos fueron percibiendo. Entonces, lo que hace es preparar las imágenes para que las reciba la inteligencia. Y en esa preparación reconoce regularidades, clasifica en un nivel muy rudimentario los objetos y además, como lo hacía la estimativa en los animales, capta estas relaciones concretas que el objeto que yo estoy conociendo tiene conmigo, ¿sí? Cuando vemos un perro gruñendo, también algo nos dice que eso no es bueno para nosotros. Veámoslo en un ejemplo. La cogitativa, sin saber aún qué es la mesa, puede agrupar varias mesas a partir de un mero parecido sensible. Pero estas regularidades que va captando, como no están elaboradas conociendo más que el aspecto sensible, pueden incluir objetos distintos, ¿no? Puede equivocarse un poquito la cogitativa en estas regularidades. Por ejemplo, acá podría quedar incluido un banquito que desde el punto de vista sensible fuera similar a una mesa. La cogitativa no conoce entonces qué es esencialmente la mesa. Eso se ve en el siguiente paso. Pero para pasar al siguiente nivel de conocimiento, creo que puede ser útil recordar la definición de hombre que vimos y el cuadro de las potencias. El hombre es, como dijimos, una unión sustancial de cuerpo y alma espiritual. Entonces tiene una corporeidad con la que está relacionado este conocimiento sensible que vimos, y también tiene una dimensión espiritual con la que va a estar relacionado el conocimiento intelectual que veremos ahora. Aquí entonces tenemos el cuadro de las potencias. Tenemos las capacidades apetitivas, ¿no?, aquí, correspondientes tanto a la dimensión sensible, vamos a subrayarlo, a la dimensión sensible y a la dimensión espiritual, ¿sí? En el plano espiritual tenemos a la voluntad libre y en el plano sensible tenemos a los apetitos, ¿sí? Ahora la pregunta será, ¿qué capacidades cognoscitivas aparecen en el plano espiritual? Y allí va a aparecer la inteligencia. Y en el plano sensible vamos a encontrar los sentidos que vimos, los sentidos externos y los sentidos internos. Vamos a ver ahora en profundidad qué pasa en el conocimiento intelectual. Como dijimos, la inteligencia va a ser la potencia de la dimensión espiritual encargada de conocer profundamente las cosas en su aspecto no sensible, sino en su aspecto esencial. Para ver cuál es el objeto de la inteligencia puede ser útil remitirnos a la etimología de la palabra, que viene del latín intus legere, que significa leer dentro. La inteligencia es capaz de leer dentro de las cosas. El objeto de la inteligencia es la verdad, es ese núcleo esencial de las cosas, ese núcleo interior que puede ser leído. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace para leer dentro de las cosas? ¿Cómo hace para leer la realidad y encontrar la verdad? Bueno, inicia mediante un proceso que se llama abstracción. Por la abstracción, la inteligencia deja de lado
los aspectos sensibles, no necesarios de las cosas, y se queda con la esencia de las cosas. Es decir, a la inteligencia no le importa si la mesa es marrón o blanca. Esto es un aspecto sensible, esto no es esencial. Le importa algo más importante a la inteligencia, la esencia. La inteligencia busca esa propiedad que define a la cosa, eso que hace que una mesa sea mesa y no otra cosa. Esa es la esencia de la cosa. Y en ese conocimiento de la esencia aparece el concepto, que es esa exclamación interna de la esencia encontrada, ¿no? La inteligencia, cuando conoce la mesa, se dice a sí misma mesa, ¿no? Y esa exclamación interna es universal, ¿sí? Porque se puede aplicar a todas las mesas. ¿Por qué se puede aplicar a todas las mesas? Porque la misma esencia está presente en todas las mesas. Así, por ejemplo, la mesa o la piedra exterior pasa a estar presente en mí, pero no materialmente, porque no me hace falta comerme a la piedra para conocerla, sino que va a estar presente en mí inmaterialmente, ¿sí? En el concepto de piedra. Una vez generado el concepto, el recorrido de la inteligencia continúa. Puede combinar conceptos afirmando o negando que se correspondan. Y esto se llama juicio. Vamos a ver en un ejemplo cuál es el producto de esta acción que hace la inteligencia de combinar o separar conceptos, ¿no? De afirmar o negar. A partir del juicio, como vemos acá en el ejemplo, la inteligencia puede elaborar estas dos enunciaciones. Todo hombre es mortal y ningún hombre es caballo. En todo hombre es mortal, vemos cómo conectamos el concepto de hombre y el concepto de mortal. Y acá afirmamos que se corresponden, los juntamos, ¿sí? Los hombres son mortales. En cambio, en ningún hombre es caballo, estamos separando dos conceptos. Estamos separando el concepto de hombre del concepto de caballo. Decimos, los hombres no son caballos. Negamos que hombre y caballo se correspondan. Y por supuesto, acá aparece la verdad. Estos productos de los juicios, estas enunciaciones, pueden ser verdaderas o falsas, según si se corresponden con la realidad. Si lo que yo estoy diciendo en la realidad es así, entonces vamos a decir que esa proposición es verdadera. Y si lo que yo estoy diciendo no se corresponde con la realidad, si en la realidad no es así como yo digo, entonces esa proposición es falsa. Y por último, tenemos el razonamiento, que es el último acto de la inteligencia, en el cual, a partir de estas proposiciones elaboradas en el juicio, a partir de estas afirmaciones o estas negaciones, podemos llegar a nuevas verdades. Es como subir una escalera, ¿no? A partir de unos escalones llegamos a un escalón siguiente, pero no a un escalón siguiente que sale de la nada, sino a un escalón que de algún modo ya está sostenido por lo anterior. Veamos el último ejemplo. Si sabemos que todo hombre es mortal y que los alumnos de lógica son hombres, podemos obtener a partir de eso, a partir de esos dos escalones, una nueva verdad, que es que los alumnos de música son mortales, ¿sí? Porque son hombres y dos hombres dijimos que eran mortales, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo el tercer escalón es una novedad, pero una novedad que de algún modo ya estaba contenida en lo que llamamos antecedente, ¿sí? Con esto, con el plano sensible, desde los sentidos externos, pasando por los sentidos internos, por el puente de la cogitativa hasta la inteligencia, tenemos una síntesis del funcionamiento del conocimiento, que es una ventana al ser. Por esta ventana el hombre es capaz de encontrarse con lo otro, ¿sí? Por el conocimiento el hombre es capaz de escuchar la realidad y de recibirla en su interior. Bien, y ahora para terminar de constituir el cuadro de las potencias humanas, vamos a dirigirnos a la dimensión
tendencial, a la dimensión no ya del conocer, sino del querer. Bien, comencemos entonces por la definición amplia de apetito. ¿Sí? El término apetito expresa inclinación, tendencia, amor hacia un bien. Apetito y bien son correlativos, ¿sí? El apetito va a ser tendencia hacia un bien, que va a ser el término del apetito, ¿sí? El apetito se encuentra en todos los seres, pero tenemos que distinguir qué apetito se encuentra en todos los seres. Y acá aparece el apetito natural, ¿sí? Todos los seres, incluso los no dotados de conocimiento, tienen tendencias, ¿sí? Que se dirigen a ciertos bienes o a ciertos fines, ¿sí? Y estos bienes o fines que se persiguen derivan de la naturaleza del ser, es decir, están conectados con lo que la cosa es, ¿sí? En cambio, el apetito ilícito es el que resulta del conocimiento de un bien, o sea, el que requiere un conocimiento anterior. Esos apetitos, esas tendencias que aparecen después de haber conocido algo, ¿sí? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces el conocimiento de las cosas, que me muestra que las cosas son un bien, puede ser erróneo, ¿sí? Entonces, sabemos que el apetito siempre tiende al bien, ¿sí? El apetito es correlativo con el bien, pero a veces ese bien va a ser un bien real y a veces ese bien que se busca no va a ser un verdadero bien, sino que va a ser quizás un mal entendido como un bien. Por ejemplo, si yo pienso que la venganza es un bien, yo voy a buscar la venganza como si fuera un bien para mí. Pero nosotros sabemos que la venganza no es un bien real, sino que hay un error ahí en mi conocimiento y no estoy advirtiendo que la venganza es en realidad un mal, ¿sí? Entonces, tenemos la distinción entre el apetito natural y el apetito ilícito. El apetito natural lo tienen todos los seres, ¿sí? Y el apetito ilícito solamente los que tienen conocimiento. Luego, el apetito ilícito, ¿sí? Va a ser siempre también correlativo al nivel de conocimiento que se tenga, ¿sí? El nivel de querer que tengamos va a depender de eso que nosotros podamos conocer, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta siempre el fin, que es un bien. Veámoslo en un ejemplo. El árbol no es capaz de conocer y sin embargo tiene una tendencia natural hacia la luz, hacia el agua, ¿sí? Crece hacia arriba, tiene tendencias naturales, ¿sí? Esto forma parte del apetito natural del árbol. El pájaro también tiene tendencias naturales, pero también es capaz de apetito ilícito, es decir, de un querer que se deriva de su conocimiento, ¿sí? Cuando el pájaro ve una lombriz, entonces conoce la lombriz, entiende la lombriz como buena para él, en un plano sensible y concreto, por supuesto, instintivo, y se dirige, la quiere, ¿sí? Esto es diferente, ¿sí? Al dinamismo de la planta, pero también es de carácter apetitivo, ¿sí? El hombre también, como el pájaro, va a ser capaz de una tendencia sensible, ¿sí? Capaz de un apetito sensible, pero no va a estar determinado por esos apetitos sensibles, ¿sí? Por esa búsqueda por esa tendencia que tiene que ver con el plano sensible, con el plano material. El hombre, por el tipo de conocimiento que puede alcanzar, que ya sabemos que es conocimiento intelectivo, ¿sí? Conocimiento racional, mucho más alto, mucho más amplio que el conocimiento sensible, por ese tipo de conocimiento se va a abrir a un tipo de querer diferente, es decir, va a tener un apetito, en este sentido ilícito, derivado de su conocimiento intelectivo. Va a tener una capacidad de querer, una potencia, ¿sí? Proporcional al nivel de conocimiento que tiene. Imagínense que si uno fuera capaz de conocer las esencias y solamente fuera capaz de querer la comida, el agua, los bienes materiales, habría una muy grande desproporción, ¿sí? Pero esto no sucede.
el dinamismo humano es absolutamente armónico. Entonces, a este conocimiento intelectivo se corresponde un apetito derivado, una capacidad de querer derivada. La capacidad de querer espiritual o racional correlativa al conocimiento intelectivo que tiene el hombre es la voluntad, ¿sí? La voluntad es la suprema facultad volitiva humana, o sea, es la facultad con la que queremos las cosas de manera libre, ¿sí? Es la más alta facultad. Así como el conocimiento intelectual que se realiza por la inteligencia es el conocimiento más alto, el tender, el querer de la voluntad, que es un querer libre, es el querer más alto. El objeto de la voluntad, a lo que se dirige la voluntad, es al bien. ¿Se acuerdan que el objeto de la inteligencia era la verdad? La inteligencia estaba hecha para buscar la verdad. La inteligencia se perfeccionaba en la medida en que encontraba la verdad. Bueno, la voluntad tiende al bien, pero no solamente a un bien o a un bien particular, como es el caso, como sucede con los apetitos sensibles, sino a el bien en general, al bien más grande y al bien con mayúsculas, ¿sí? La voluntad está abierta a todo el bien, así como la voluntad, como la inteligencia está abierta a toda la verdad, ¿sí? Aquí tenemos un poco representado a través de un recorrido el camino que sucede en el interior del dinamismo humano cuando se genera un acto humano voluntario, ¿sí? Acá es importante comprender que el principio, ¿sí?, es la contemplación del bien, y esto lo hace la inteligencia. La inteligencia ve las cosas y capta algo como un bien, ¿sí? Y se lo presenta a la voluntad libre. Y la voluntad automáticamente, involuntariamente, como está hecha para el bien, en la simple volición, va a querer eso que la inteligencia le presenta como un bien, como un imán, ¿no? Ahora, luego la inteligencia le va a presentar ese bien como fin y la voluntad tenderá a ese bien como fin y lo va a querer como fin. Luego la inteligencia va a deliberar acerca de los medios. Ven, todo el trabajo cognitivo lo hace la inteligencia y todo el movimiento tendencial, el movimiento apetitivo, lo va a hacer la voluntad libre. Entonces la inteligencia delibera acerca de los medios, la voluntad libre da su consentimiento y luego aparece el punto, creo, más importante, que es el juicio de la inteligencia, que le presenta una respuesta acerca del mejor de los medios para realizar, para conseguir ese bien que se conoció como fin. Y aquí la voluntad libre toma la decisión, es decir, elabora la respuesta libre que va a dar frente a eso que le presentó la inteligencia. Acá es cuando el hombre puede elegir libremente su camino. Acá en la decisión es precisamente el punto decisivo para determinar hacia dónde vamos. La voluntad libre entonces puede rechazar esto que le presenta la inteligencia y puede optar por otro camino o por no recorrer ese camino del bien, como cuando, por ejemplo, la inteligencia ha visto que es muy bueno estudiar y la voluntad no da el ok a esa propuesta de la inteligencia y entonces termina en Netflix, por ejemplo. Luego la inteligencia, una vez que se dio la decisión libre, elabora el mandato y la voluntad libre ejecuta, si pone en movimiento a toda la persona para que ese acto se realice. Vamos a ver entonces lo importante que es la libertad como propiedad de la voluntad, ¿sí? Esta cierta indiferencia que podemos tener con respecto a lo que nos adviene, a lo que viene de fuera, ¿sí? Esto, cómo podemos nosotros desprendernos de la necesidad del mundo instintivo, ¿sí? Nosotros no somos como los animales, sino que podemos sobrepasar los instintos, sobrepasar las respuestas iniciales automáticas y ofrecer una respuesta libre, poner una novedad en el mundo. Dice Edith Stein en La interioridad del alma, dice, al mismo tiempo es evidente que no se trata aquí de ninguna manera de un acontecimiento natural,
sino de una llamada y una respuesta. La persona no está obligada por lo que se le presenta. Sin duda, al principio puede ser llevada, al dar su respuesta, a una toma de posición involuntaria, ¿sí? Este primer paso del que hablábamos. Sin embargo, no debe dejarse simplemente arrastrar por la secuencia, sino al contrario debe tomar posición libremente frente a su propia toma de posición. Es decir, en la decisión yo puedo revisar mi toma de posición inicial, ¿sí? Puedo revisar eso que aparece en la simple abolición, ¿sí? Puedo rechazarla o puedo entregarme a ella. Debe hacer uso de su razón para darse cuenta exactamente de su posición y encontrar por la comprensión cómo debe conducirse y utilizar libremente su fuerza en la dirección requerida, ¿sí? Einstein nos cuenta un poco cómo sucede el dinamismo humano, que funciona como una llamada y una respuesta, ¿sí? El hombre puede dar su respuesta libremente frente a las llamadas y a las propuestas de la realidad. Entonces, finalmente, llegamos al punto inicial. ¿Por qué el hombre busca la verdad? Busca la verdad porque la verdad es el objeto al que tiende el entendimiento. O sea, cuando la inteligencia humana alcanza la verdad, se perfecciona. En la medida en que alcanzamos los objetos para los que estamos hechos, los objetivos de nuestras potencias, entonces nos perfeccionamos, nos hacemos más grandes, ¿sí? Si estamos hechos para la verdad, nos perfeccionamos en la medida en que alcanzamos la verdad. Si estamos hechos para la verdad, entonces buscamos esta conformidad entre el entendimiento y lo conocido, es decir, buscamos que lo que hay en mi entendimiento coincida, se adecúe a lo que hay en la realidad, ¿sí? Para esto es que entendimos bien cómo era el procedimiento del conocimiento, ¿sí? Y por último, tenemos que aclarar que lo verdadero es en un sentido superior al bien, ¿sí? Porque el conocimiento precede al apetito ilícito, ¿sí? Por eso, como lo verdadero está vinculado con el conocimiento y el bien está conectado con el apetito, conceptualmente lo verdadero siempre va a ser anterior al bien. Entonces, hacemos todo este recorrido, esta introducción al problema del hombre, este paso para comprender en qué sentido el hombre es un ser vivo, qué significa estar vivo, cómo es el alma del hombre, los grados diferentes de almas que hay y cómo se da gracias a esta alma espiritual el conocimiento y el querer en el dinamismo humano. Entonces, gracias a todo esto podemos llegar a comprender bien en profundidad en qué medida la verdad, cuando se alcanza, como es el objeto del entendimiento, perfecciona al entendimiento y perfecciona a toda la persona, ¿sí? La verdad es el objeto al que tiende el entendimiento y es por eso que en la universidad buscamos la verdad, para perfeccionar, como decíamos en la formación integral, cada una de nuestras potencias y sobre todo nuestra potencia más alta, que es el entendimiento.